Hola, mi nombre es Natalie de los Ríos y este video es para hablar acerca de la industria cultural de sus principales exponentes. Para este pequeño análisis vamos a tocar obras, por ejemplo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, escrita por Walter Benjamin en el año de 1936. Y la segunda obra básica para este análisis es la industria cultural e ilustración como engaño de masas. Esta obra escrita en el año de 1944 por Max Horkheimer y Theodor Adorno desde su exilio en Estados Unidos. Bueno, para empezar un poquito con este análisis, vamos a ver que estos dos textos fueron básicos para el análisis de escuelas importantes como lo es la escuela de Frankfurt. em, y se tomó como un eje crítico desde una perspectiva o sea, de crítica hacia la cultura moderna. Empezando por qué es la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se refiere a un grupo de intelectuales europeos de izquierda pertenecientes a la teoría crítica. Ellos hacían referencia de forma crítica, evidentemente, sobre autores como lo son Hegel, Marx, Weber y Freud. Sabiendo un poquito ya acerca de la escuela de Frankfurt, que no vamos a profundizar en eso, vamos a pasar hacia la obra de Walter Benjamin. La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, nos habla de cómo, para empezar, hace una alusión a términos de Marx, referencia a la reproductibilidad y a una técnica en el trabajo. Su intención y su tesis principal es que el creciente proceso de avance en la técnica aplicada hacia las obras de arte hace que éstas pierdan, como él lo decía, su aura. Sabemos cómo suena que una obra de arte tenga un aura, pero esto tiene completamente todo el sentido y toda la lógica si lo vemos como él lo llama. El aura se refiere a un aquí y ahora. Tampoco quedando claro así, podemos explicarlo como el aura de una obra de arte es lo que la hace auténtica, lo que lo hace, mm, que le hace dar ese valor único a la pieza, a la obra de arte, y hace que sea valiosa su admiración, su contemplatividad. Y es por eso, podríamos poner un ejemplo un poco más práctico, es lo que hace que valga la pena ir a ver la obra de la Mona Lisa en persona y no solamente vaya pues vía internet o vía nuestros celulares, ya que ahora todo el mundo tiene acceso a ella en cualquier momento del día. Y hablando un poquito de Laura, él eh, había como varios elementos a los que él llamaba como el aura por completo. Decía que la obra pues se atribuía a una persona en específico, estaba creada en un tiempo y espacio determinado, que incluso le daban pues un valor, eh, él menciona hasta místico, mágico de alguna forma, y eso es lo que elevaba su valor y no precio, valor en el mercado. Eh, el que se multipliquen las obras de arte borra, según su teoría, las huellas de originalidad y al mismo tiempo acerca estas mismas obras de arte hacia el público, hacia las masas que nunca habían tenido la capacidad de estar cerca, por ejemplo, del arte burgués. Y eh, de alguna manera sí lo critica, pero cuando llega al punto en hablar del cine y en las ventajas que tenía la reproductibilidad en esta parte, habla a favor de esto, ya que nos habla de cómo el actor se conecta con su público a través de lo que él llamaba el aparato, ya fuera el cine o incluso llega a hablar de, pues,
llega el término hasta la televisión. Eh, Habla de cómo justo el actor se puede conectar de una forma mucho más, tal vez no más íntima, pero sí diferente, y hace que tenga más puntos de vista el público hacia el mismo, pues, producto de comunicación. Em, Esta, pues, técnica de reproductibilidad no le parece tan mal de alguna forma, y em, habla también del shock que crea el, bueno, esta parte de reproductibilidad en el cine, y hace que su alcance sea mucho más importante. En este autor, Benjamin, sí existe una nostalgia por lo que se está destruyendo de alguna forma con estas técnicas, pero al mismo tiempo presenta optimismo por las posibilidades que puede haber en un futuro de la reproducción técnica que empiece a existir. Pasando un poquito más a la parte pesimista, de alguna forma, hablaremos de Adorno y Horkheimer. Estos autores alemanes instalan la tesis de que la humanidad no ha avanzado hacia la libertad y mucho menos hacia la plenitud que prometía la Ilustración, sino que en lugar de esto ha habido un retroceso en la humanidad. Y en sus palabras, eh, la humanidad se hunde en un nuevo género de barbarie. Suena bastante grave, pero en cuanto empiezan a hablar del concepto de industria cultural, describen que justo el sistema de la cultura forma y lo definen como funcionaría una empresa capitalista. El punto central de estos autores es que el arte empieza a formar parte del capitalismo como una industria, y la obra de arte pierde su aura. Están de acuerdo y apoyan la teoría de Benjamin, de Walter Benjamin, pero de una forma totalmente negativa. Mm, no le ven ninguna parte positiva a esto, ni las ventajas que podría llegar a tener, sino que hablan de que la estandarización y producción en serie han sacrificado el valor real de, ah, de lo que se refería a la obra de arte misma. Y estos autores hablan acerca bueno, tienen un fuerte énfasis en cómo el capitalismo mismo hace una fuerte manipulación a los individuos y a las necesidades de los mismos. Eh, Explicado un poco más sencillo, ellos tienen esta teoría de que el capitalismo crea estas necesidades y las satisface al mismo tiempo, y los pocos momentos de ocio que se llegan a tener fuera de toda esta parte pues de capitalista y del mismo juego de diario, los únicos momentos de ocio en los que podríamos ahí incluir a la contemplación de obras de arte, el arte mismo, la creatividad, también están inmersas en este juego de capitalismo en el que pues em, regresas a la esclavización que están teniendo parte del mismo juego. Su visión, por como podemos comprender, es totalmente negativa y pesimista al respecto. Y mencionan que el público pasa y se convierte a ser solamente un consumidor, y su lógica del ocio, que debería de ser un punto de escape de esta lógica, pasa a ser también un sustento del mismo proceso del capitalismo. Para concluir un poco, hablaremos acerca de las diferencias entre industria cultural e industria creativa. La UNESCO define como industrias culturales a aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son inmateriales y culturales en su naturaleza. Estos contenidos suelen ser protegidos por derechos de autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Por otra parte, hay una dualidad cultural y económica
que distingue estas industrias de otras mercancías. Y hay una gradual transición entre el concepto de industrias culturales al de industrias creativas. Esta principal diferencia estuvo marcada en la década de los 90 en Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. Después se instaló en el resto del mundo, pero las ahora vigentes industrias creativas suponen un conjunto más amplio de actividades en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo sustancial. Y no sé si podría hablarse de un producto o servicio con un elemento artístico único, pero ya sean, vaya, espectáculos o bienes producidos en su individualidad, eh, incluso, o sea, para la creación de riqueza o trabajo a través de la generación de, y explotación de la propiedad intelectual. Es decir, que estos tienen más trabajo creativo, no solamente en la producción, sino tienen valor por la propiedad intelectual que los defiende. Concluyendo así, las dos posturas que hablan acerca de la industria cultural en nuestros días, no podría concluir si estoy de acuerdo con una o con otra. Lo que sí hemos visto es que ambas tienen una tesis correcta, sobre todo porque eh, desde la postura de Walter Benjamin, el cine y la televisión y el acercar las formas, las obras de arte o en su defecto las obras cinematográficas actualmente hacia hacia lo que él llamaba las masas, que nunca tuvieron acceso a las mismas, hace que se tenga una crítica no siempre del todo válida o valiosa, pero sí al menos tener un punto de vista al respecto. Y eso fue algo en lo que se avanzó desde hace varias décadas y lo cual se agradece, no desde el punto tal vez no desde el punto de vista tal vez periodístico, por ejemplo, ya que ahora hay mucha reproducción en masa acerca de contenidos que nos volvemos productores de contenido y consumidores al mismo tiempo, pero no siempre responsables. Y tampoco yéndonos hasta la parte tan pesimista de lo que hablaba Horkheimer y pues estos dos autores alemanes, ya que si bien hay muchas cosas que sí nos envuelven en un capitalismo asfixiante, um, por lo mismo también hay demasiado acceso a la información que pues tampoco es eh, completamente bueno en su núcleo, pero no tiene por qué llevarnos a la miseria intelectual. Y esta es mi conclusión acerca del tema. Espero les haya servido y si quieren saber más acerca de la Escuela de Frankfurt o cualquiera de estos temas, cualquiera de estas dos obras que se hizo el análisis, dejaré la bibliografía en la descripción del video. Muchas gracias.